Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos y seguidores de las redes sociales de la Asociación Política Civil Participación Veracruzana. Es para mí un enorme honor dirigirme a ustedes hoy martes 24 de agosto para darles la más cordial bienvenida a este magno evento de la presentación virtual del conversatorio sobre los tratados de Córdoba y su trascendencia política. En el marco de los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba, el Comité Directivo Estatal de Participación Veracruzana dedica este conversatorio a la trascendencia política de los tratados de Córdoba. Los tratados de Córdoba son un reflejo del gran esfuerzo político para alcanzar un ajuste entre diferentes intereses, con la responsabilidad por validar ideas plasmadas en el movimiento de independencia. En los tratados de Córdoba se reconocieron los territorios que pertenecieron anteriormente a la monarquía y se instauró una nación soberana e independiente como Imperio Mexicano, con la condición monárquica constitucional moderada donde se podía situar a las cortes. Los tratados, por tanto, no fueron solamente el reconocimiento de la unión de las fuerzas insurgentes y realistas o en conciliación de intereses entre la Polonia y la corona española, sino un cuerpo jurídico estructurado que siguió siendo utilizado hasta la formación del primer Congreso Constituyente Mexicano. Para un servidor, José Salvador Peregrina Vázquez, me honro en presentar a ustedes a quien hoy nos acompaña. Nos acompaña el día de hoy la licenciada Irene María de Sousa, quien nos acompaña desde una de las joyas de Latinoamérica, el país hermano de Venezuela. Asimismo, también se encuentra con nosotros el doctor Jorge Francisco Vélez Bautista, presidente del Comité Directivo Estatal de Participación Veracruzana. En este momento escucharemos una breve reseña curricular de nuestros ponentes. Licenciada Irene María de Sousa, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica Santa Rosa de Venezuela. Experiencia profesional en Venezuela. Jefa de prensa Comisión Seguridad Ciudadana en el Cabildo Metropolitano de Caracas. Reportera redactora, Departamento de Investigación en el portal web Noticias 24. Productora y coordinadora de la emisión matutina del noticiero BB en el canal televisivo Venevisión. Jefa de prensa del exgobernador Manuel Rosales, Partido Un Nuevo Tiempo. Directora y editora del portal web NotiGlobal. Directora de Comunicaciones del Consejo Gubernamental del municipio venezolano Sucre. Defensora de Derechos Humanos en la organización no gubernamental venezolana Movimiento Vino Tinto. Experiencia profesional en Colombia. Locutora en Radio Todelar. Directora de Comunicaciones en Fundación El Sol. Productora y presentadora del programa En Contacto, Canal CNC Medellín. Asesora comunicacional en Fundación Mundo Mejor. Locutora en el canal de YouTube Noticias Diarias. Locutora en el programa Magazine Nocturno en Colmundo Radio. Presentadora del programa político Política Hoy. Coordinadora de programa de talleres sobre comunicación dirigidos a la población afrodescendiente. Facilitadora de escritura creativa en la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones. Experiencia profesional en México. Conferencista y entrenamiento de medios para candidatos a alcaldías y diputaciones. Doctor Jorge Francisco Vélez Bautista. Es originario de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Superiores de Córdoba. Maestro en Derecho Contractual, Notarial y Registral por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Doctor en Ciencias Políticas por la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente, Jalapa. Cuenta con la especialidad en Enseñanza de la Historia de México por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. También ha estudiado diversos diplomados
en políticas públicas, liderazgo social, gestión de programas gubernamentales, teología, derecho electoral, sistema anticorrupción, así como en historia de México. En su ciudad natal ha tenido la oportunidad de participar como funcionario público dentro de los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Es docente en los niveles de secundaria, bachillerato, universitario y posgrado en diversas instituciones educativas de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Entre sus actividades sociales destacan: presidente fundador emérito de la Asociación Civil Ciudadanos Comprometidos, expresidente de la Junta Directiva de la Fundación Colosio Asociación Civil Filial Córdoba, presidente del Comité Directivo Estatal de Participación Veracruzana, Asociación Política en Veracruz, presidente fundador del Consejo Directivo del Patronato de Exalumnos del ESBAO Asociación Civil, rector fundador de la Academia Cordobesa, fundador de la Casa Cordobesa de Estudios Jurídicos, fungiendo como decano de su Consejo Consultivo, fundador del Instituto Cordobés del Emprendedor, articulista en diversos medios digitales con su columna Palabra Veraz y autor del libro Identidad Cordobesa. En este momento cedemos la palabra al doctor Jorge Francisco Vélez Bautista, presidente del Comité Directivo Estatal de Participación Veracruzana, que será el encargado de moderar la participación en este interesante conversatorio. Adelante, doctor. Muchas gracias, licenciado Salvador Peregrina. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Bienvenidos a este primer conversatorio que llevamos a cabo como parte de las actividades políticas de nuestra Asociación Política Participación Veracruzana, y qué mejor que iniciar el día de hoy en una fecha emblemática para todos los mexicanos y por supuesto para los que somos de Córdoba, hoy que conmemoramos el bicentenario de la firma de los Tratados de Córdoba, un hecho que representa un parteaguas en el proceso de consolidación de la independencia, no nada más de México, sino de varios países de América respecto a las potencias europeas. Por eso el día de hoy quisimos llevar a cabo este conversatorio en el cual podamos analizar de forma muy dinámica la importancia de los tratados de Córdoba y la importancia misma del proceso de independencia de los países de América. Por eso me da mucho gusto y significo y agradezco la presencia de nuestra amiga Irene María de Sousa, periodista, experta en temas de materia política y sociales, que el día de hoy nos acompañe. Yo quisiera darle el uso de la voz para que nos pudiera apoyar con la participación que tiene preparada para nosotros, y finalizando su participación podremos hacer una sesión ahí de intercambio de opiniones con quienes estén presentes en este conversatorio. Muchísimas gracias, Irene, por acompañarnos. Y adelante, por favor. Gracias, Francisco. Gracias, Salvador. Gracias a las personas que están conectadas. Para mí genial estar con ustedes porque la verdad México es un país precioso, me encanta, me trataron súper bien allá, es súper lindo. Yo estoy exiliada en Colombia porque, como ustedes bien saben, en mi país hay una tiranía, hay una dictadura, y como soy escritora también, escribí un libro de investigación y eso me llevó al exilio. Entonces, por esa razón estoy en Colombia actualmente. Y bueno, fui por trabajo 3 meses a México y fue muy bonita la experiencia. Es un país precioso, o sea, me lo traje en mi corazón total. Es muy hermoso. No hay ningún tipo de xenofobia ni nada. La gente es súper abierta, súper linda. Me recordó mucho mi país porque mi país también es muy, muy abierto, muy acostumbrado a recibir gente de diferentes países, y yo creo que eso es lo más bonito que tenemos. Bueno, entonces iniciamos. Mira, yo la verdad es que cuando me hablaron de esto, pues primero quiero felicitarlos por tener esta iniciativa de hablar sobre la independencia de México, porque yo creo que eso es algo loable. Yo, Francisco me tiene agregada en Facebook y no sé si se ha dado cuenta que mi perfil es como muy patriota. Yo soy muy patriota, la verdad. Y yo creo que es muy importante rescatar eso en la actualidad. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos que la gente, por los problemas que tenemos en nuestros países, que sí, son muchos, la gente pierde como esa conexión
con la independencia de su país. Entonces, yo no tengo nada en contra de los países que están mejor o que están en un buen nivel, los países de primer mundo, como por ejemplo Estados Unidos, pero sí es triste que la gente de nuestros países que migra hacia allá el día de la independencia está como muy feliz y muy contenta, pero cuando tocan las fechas patrias de nuestros países es como que no les genera ningún tipo de euforia, ni emoción, porque dicen siempre como que lo negativo, ¿no? Es que no, que vamos a celebrar si nuestro país está muy mal, o obviamente hay excepciones, pero sí hay mucha gente que puede decir eso, no se nota como esa misma euforia que pueden vivir en otros países donde se conmemora la independencia. Y yo creo que eso en parte, siempre he dicho, he tenido una teoría, una tesis desde que estaba en la universidad, ¿eh? He tenido una tesis de que ese poco sentido de pertenencia que hay en algunos países, bueno, en el caso de México en particular, sí la gente tiene mucha pertenencia a su país, eh, pero hay otros países como por ejemplo en el mío, también se puede ver en Colombia, en otros países. Yo digo que la falta de pertenencia también genera muchos de nuestros problemas, porque si ustedes se dan cuenta en estos países de primer mundo, en países de Europa, yo soy hija de portugués, por ejemplo, y en Portugal la gente es como muy apegada a su país y pareciera que mientras más crece como ese afecto al país es más fácil que las cosas se den de otra manera. Y vemos que hay países que en realidad la corrupción prácticamente no existe. No existe porque están como muy al pendiente de todos los procesos, de que todo se cumpla. Yo creo que en eso interviene claramente el cariño que tú le tienes a tu país. O sea, imagínate la trascendencia que tiene este tema de la independencia, de reconocer la independencia, de conocer nuestra historia. Hay una periodista que yo admiro muchísimo, una periodista italiana que se llama Oriana Fallaci, se llamaba, que ella decía que para poder sobrevivir tenemos que conocer nuestra historia y lamentablemente muchas veces no la conocemos y por eso es que los felicito por hacer este tipo de actividades donde ustedes conmemoran la independencia de México, el inicio de un proceso donde pasan a una monarquía constitucional, donde empiezan a tener como libertad, porque yo creo que eso es muy importante. A mí me parece muy curioso, la verdad, cuando escucho gente de Latinoamérica diciendo como que no, pero pues mejor que no, que se quedara España, ¿no? En nuestros países y no pasa nada, estuviéramos súper bien con ese pasaporte y lo ven todo como muy fácil. Y la verdad es que si tú revisas la historia con detenimiento te das cuenta que nosotros no teníamos ese mismo estatus. Es decir, para las personas que colonizaron nuestros países no teníamos como ese mismo respeto o ese mismo trato, y eso fue precisamente lo que llevó a que se generara un proceso de independencia, de, oye, vamos a independizarnos porque no estamos siendo tratados de la misma manera, no tenemos los mismos derechos, no tenemos las mismas posibilidades. Y entonces yo creo que eso es lo más importante y por eso es que la gente tiene que conocer tanto de la historia. Estoy totalmente en contra de ese nacionalismo que es como un chauvinismo, que solamente lo nacional, que solamente lo de nosotros, y no me parece que está bien, claramente, pero sí me parece que es importante como rescatar siempre, siempre lo nuestro, que de eso tiene bastante México, porque es un país que, wow, yo vi la cultura de ustedes y es demasiado hermosa, la gente se siente muy identificada con sus cosas, pero al mismo tiempo también veo que hay muchísima gente que migra, lo cual no está mal y lo cual también se da derivado de los problemas que existen en el país, es claro, pero yo escuchaba una vez a alguien diciendo que nosotros tenemos que tratar de rescatar nuestros países, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer realmente? Y a mí me llamó mucho la atención en los 3 meses que estuve trabajando en las elecciones que inclusive en los candidatos muchas veces no hay ese sentido de pertenencia. O sea, muchas veces son personas que como que les ofrecieron estar allí o se les dio la oportunidad de estar, de lanzarse en una candidatura, pero realmente no tienen como ese sentido de vamos a cambiar las cosas realmente. Y yo creo que eso lo tenemos que tener en América Latina porque si no intentamos ver las cosas así siempre vamos a estar mal, claramente, y nuestra gente siempre va a buscar la forma de irse a otros países que estén mejor. Entonces yo creo que como decía Hannah Arendt, en la medida en que realmente pueda llegarse a superar el pasado, en esa medida se puede narrar lo que sucedió. Yo creo que sí hay que superar muchas cosas y estoy totalmente en desacuerdo con esos gobiernos, sobre todo de izquierda, que tienden a ser muy populistas y hablan entonces en contra de quienes
estuvieron colonizando y todo esto y quieren cambiar todo ahora, las estatuas, los nombres, pasó en mi país, pasa en mi país. Yo estoy totalmente en contra de eso porque sea como fuere, estamos acá y todo evolucionado de cierta manera porque pasamos por un proceso y ya el pasado es pasado, ya no lo podemos cambiar, ya es algo que sucedió y tenemos que mirar es hacia el futuro. Entonces es completamente ilógico como que tratar de cambiar la historia, ¿no? La historia hay que comprenderla, no cambiarla. La historia está ahí y hay que comprenderla, pero la historia nos tiene que llevar a esto, a la reflexión, a decir, oye, ¿por qué es importante nuestra independencia y por qué debemos tener identidad nacional sin caer en el chauvinismo, sin caer en el nacionalismo, pero o por lo menos tener un nacionalismo sano, un nacionalismo como el que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra o en estos países de Europa, donde la gente está muy identificada con su país, donde a la gente le importa si otro funcionario está robando o si está haciendo las cosas mal porque sabe que eso perjudica al país, donde a la gente le importa la cultura ambiental también, o sea, le importa no lanzar cosas tan básicas como no ensuciar en la calle, por ejemplo. O sea, tener ese tipo de cultura cívica. Ese tipo de nacionalismo es muy sano y yo creo que nosotros lo debemos tener sin caer en ningún tipo de chauvinismo ni en conflictos irracionales que no nos llevan a nada, claramente porque estamos donde estamos hoy, porque ha sido todo parte de un proceso y en ese proceso también está toda esta parte de la colonización y todo eso. Entonces, yo creo que sí, que se tiene que superar el pasado y que se tiene que trabajar mucho en eso. Hay una carta bellísima que yo leí de Víctor Hugo, del escritor Víctor Hugo, a Benito Juárez, que cuando él le pidió que perdonara la vida de Maximiliano, le escribió una carta bellísima y él decía, mira, a veces la mejor manera de ofender a tu enemigo o quien está contra ti es ignorándolo. A veces esa es la mejor manera, es la manera en la que tú puedes como que dice realzar tu espíritu y mostrarte de una forma totalmente diferente y ganar la batalla contra cualquier persona. Entonces yo creo que también quedarnos en un debate inútil sobre, bueno, es que nos colonizaron de tal manera, nos quitaron esto, yo creo que eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido ahora sí es discutir nuestra cultura identitaria y ver cómo trabajar todos esos problemas que tenemos, cómo llevar esa cultura identitaria, eso que nos identifica tanto con nuestro país, a otro plano, cómo llevarlo al plano de tener líderes realmente identificados con los problemas de nuestros países, que les duela realmente lo que sucede en nuestro país, porque también hay otros casos pasa mucho con los políticos que cuando se conmemora la independencia o algo, se sienten como que los más, no, mi país, y hablan muchísimo, pero en realidad hacen poco. Entonces yo creo que eso es muy importante y algo que también hay que tener muy en cuenta ahorita en pleno siglo XXI es el nuevo modo de colonizar que hay actualmente, sobre todo por la izquierda radical, como pasa en mi país, como ha pasado en varios países donde poco a poco han ido como entrando con un discurso y han buscado, por ejemplo, en mi país, es muy curioso porque cuando llega la fecha de la independencia, uno llama más bien bueno, por lo menos los que reflexionan sobre la historia, como es mi caso, uno llama a la reflexión precisamente porque hay que seguir luchando para lograr una segunda independencia, porque en este momento no somos independientes, porque hay gente de otros países allí apoderándose de nuestras cosas y todo esto bajo el manto bajo el velo de no queremos a los colonizadores y no sé qué, pero estás entregando nuestro país nuevamente a otras potencias como China, como Rusia, con países como Irán, por ejemplo, están allí súper metidos tomando todos los recursos naturales y todo esto. Y yo creo que nuestro ejemplo y lo que está pasando en nuestro país, lo dije varias veces cuando estuve en México, creo que le debe servir como ejemplo a otros países también para proteger sus países con una cultura identitaria y además protegerlos para estar alerta ante algún tipo de, de conducción, digamos, demagógica o algo que los pueda sacar del camino del rumbo democrático que es tan importante. La democracia es un valor importantísimo. Yo siempre lo vi así, pero estando afuera y ante la imposibilidad de volver a mi país, eso ha crecido. Es una cosa impresionante porque realmente vivir en dictadura te hace valorar mucho la democracia y te hace entender por qué es un sistema que a pesar de ser imperfecto es tan necesario. Y por eso es que uno le dice a otros países que la cuiden, porque cuando ustedes viven en democracia y están en su casa normal y no pasa nada, no tienen esa capacidad de verlo así.
pero ya cuando uno está desde adentro viendo cómo es la situación, la imposibilidad de estar con tu familia, de poder regresar a tu país, es impresionante porque extrañas todo, extrañas, escuchas una música, cualquier canción y te dan ganas de llorar porque extrañas muchísimo tu país y es súper fuerte. Entonces por eso creo que hay que valorar la democracia y que es un sistema que a pesar de que es muy imperfecto nos permite a todos participar, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que sí es importante que se trabaje en el liderazgo, que se trabaje en el liderazgo porque mm, pasa a veces que, como les decía, hay gente que se mete en la política sin tener idea de por qué lo hace, quizá por un interés o porque alguien lo colocó allí, pero no tienen como esa identificación real con los problemas del país. A mí no sé, me produce mucha inquietud cuando veo a alguien que se está lanzando a un puesto y que realmente no está conectado con los problemas de la gente ni sabe cuáles son las principales necesidades del país. Eso me parece muy llamativo porque es que precisamente tú quieres ser político porque hay unos problemas que quieres cambiar, o sea, ese debería ser, ese es el deber ser, ¿no? Hay unos problemas, tú los conoces y los quieres cambiar. Y si no tienes como esa conciencia y no tienes como conciencia identitaria, no te importa porque dices, bueno, no importa que esto siga así, que la gente se siga yendo y que pues todos, pues si se mueren en la frontera o lo que sea, o nos tratan mal o nos humillan, no importa. Yo creo que eso hay que analizarlo y hay que trabajar mucho en el liderazgo. Yo creo que en toda América Latina tenemos que trabajar mucho en eso porque de hecho en la actualidad tenemos una crisis de liderazgo tremenda. En otras épocas tuvimos en diferentes países de América Latina, tuvimos líderes muy buenos, líderes que llevaban y conducían los países a cierto nivel de progreso y ahorita tenemos una crisis de liderazgo importante. De hecho, tenemos algunos demagogos en algunos países que realmente no vemos otra opción que tú digas, oye, esta persona pudiera ser una opción convincente para la gente. Realmente no lo hay, es como una crisis de liderazgo y yo siento que esa crisis de liderazgo está precisamente asociada a ese vacío histórico, a esa falta de identidad con el país. O sea, es una tesis que yo tengo. Yo siento que si tú te sientes identificado con tu país, oye, si tú lo amas, si tú oye, escuchas tu himno y qué bonito y te sientes identificado en lo más mínimo, yo creo que si tú sientes eso es mucho más fácil que seas un buen político, que seas un buen líder y que puedas generar buenos resultados para tu país. Si eso no existe es muy difícil y por eso es que aplaudo mucho la iniciativa de ustedes porque ahorita muy poca gente, no sé si se han dado cuenta, pero muy poca gente se centra en estas cosas realmente en nuestros países. Muy poca gente le da el valor real que tiene la independencia, lo nuestro, trabajar por eso, o solamente de pronto hablan someramente sobre, oh, la independencia, ajá, estamos cumpliendo tantos años y chévere, pero entonces, ¿dónde está la parte de la reflexión, ¿no? De cómo estamos y cómo deberíamos estar y qué deberíamos hacer para estar bien, o para estar algún día como esos países donde gente de todas las latitudes, de todos los países del mundo, celebran y celebran su independencia, porque yo estoy totalmente de acuerdo con que un país es mucho, como decía Hannah Arendt, es mucho más grande, tiene mucha más grandeza mientras hay gente de diferentes culturas, de diferentes países, porque todo se genera como una mezcla y es un país abierto, un país muy abierto. A mí de hecho me genera mucha inquietud también la situación de Colombia, porque Colombia es un país muy cerrado a los extranjeros, demasiado, o sea, es un país que es como que nosotros. Y eso para mí es muy raro porque en mi país no es así. En mi país entra todo el mundo o entraba todo el mundo cuando había un sistema democrático, entraba todo el mundo y era súper normal que, no sé, los que tenían panadería fueran portugueses, los que tenían, había gente con negocios de comida árabe, había gente, los chinos tenían tiendas y no sé qué, o sea, una mezcolanza que yo creo que eso es lo que hace más bonito los países y que precisamente fíjense que Estados Unidos tiene el progreso que tiene también en parte porque hay muchísimos extranjeros allá y gente de diferentes nacionalidades, con diferentes culturas y con diferentes aportes. Entonces yo creo que nosotros debemos apuntar hacia allá, creo que debemos apuntar hacia allá y es todo, claro, un trabajo progresivo que con iniciativas como estas se hace mucho, aunque mucha gente piensa, no, ¿qué están haciendo allí? No, yo creo que sí
cualquier esfuerzo es importante y creo que se tiene que trabajar mucho en el liderazgo y explicarle mucho de la historia a la gente y llevarlos a la reflexión. No solamente la historia para verla desde afuera, para verla como de forma externa, como un espectador, sino para ver la historia hacia dónde nos ha llevado y hacia dónde nos debería llevar, cuál debería ser el rumbo, porque las cosas no se dan solas. Nosotros tenemos que, Dios nos dio libre albedrío para que nosotros también cambiemos las cosas y por eso es que también le tenemos que pedir que nos mande buenos líderes, líderes que de verdad estén comprometidos con el progreso de nuestros países y ya acabar con todo este tema, esta demagogia absurda que no nos lleva a ningún lado realmente. Entonces yo creo que esa debería ser la reflexión. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo de Juan Rulfo, que yo la leí el otro día y me gustó muchísimo, que él dice, ¿nos salvamos juntos o nos hundimos separados? Y es muy bonito porque eso justamente cuando yo estaba en el proceso de elecciones allá en México, le decía a un amigo que quiero mucho, que él me decía, no, pues es que este proceso unitario no es muy, algo, algo se escucha acá, ya va, un momento, ¿qué es esto? ¿Qué se escucha acá? Ay, creo que se activó algo acá. Ajá, listo. Bueno, disculpe que se me había activado acá algo, un documental que tenía abierto allí. Le decía a un amigo que el proceso de unitario es tan importante porque es tan difícil sentar en una mesa a personas con diferentes tendencias y llevarlos a un mismo punto. Es algo tan, pero tan complejo. Y este amigo me decía, no, pues que eso es más de lo mismo, que yo le dije, oye, no, es que a nosotros nos costó tanto y todavía nos cuesta y todavía no tenemos una unidad real en mi país, lamentablemente, ante todos los problemas que tenemos, ante la invasión que tenemos, porque tenemos una invasión real en nuestro país y eso les debe servir de ejemplo a ustedes para no cometer los mismos errores, para tratar de hacer las cosas diferentes y de frenar a tiempo cuando sea necesario. A nosotros nos ha costado tanto crear esa unidad. Entonces cualquier tipo de unidad entre gente que piense diferente para mí es maravillosa, para mí es lo máximo. Y eso era como lo que le comentaba a mi amigo, por eso me gusta muchísimo esa frase de Juan Rulfo, porque tenemos que remar todos hacia un mismo lugar. Y independientemente de que pensemos distinto o algo, pasa mucho en el caso de Venezuela, nosotros tenemos una zona en reclamación, no sé si ustedes lo saben, pero tenemos una zona en reclamación que es el Esequibo, y es un conflicto de muchísimos años y al final pues no se ha podido dirimir el conflicto, pero este conflicto lo trajo de alguna u otra forma por su mismo carácter demagógico, Chávez. Y entonces hay gente que automáticamente, porque Chávez habló de eso, porque Chávez lo comentó, entonces ya yo no lo comento, entonces a mí no me importa. Y yo digo, oye, eso es lo más absurdo del mundo, porque es que él no es más venezolano que yo, o no fue más venezolano que yo. Yo soy tan venezolana como él, a mí también me importa mi territorio. Entonces yo creo que es eso, es como tener ese sentido de pertenencia que falta muchísimo. Y ustedes tienen una cultura preciosa, deben cuidarlo al máximo y que sirva ese amor por la cultura para todas las áreas realmente y para crear buenos líderes, para trabajar en el liderazgo y generar mejores resultados en el país, que ya no pasen cosas tan terribles. A mí me conmovió muchísimo lo que sucede actualmente con los niños que mueren de cáncer, eso me parece terrible, me parece una cosa muy fuerte. También me conmueve mucho lo que pasa con algunas mujeres, entonces yo creo que la historia nos debe llevar a esto, a la reflexión, sin duda alguna, a entenderla, a comprenderla, y ya cuando la entiendes, la comprendes y la superas, como dice Hannah Arendt, eso te va a permitir tener otro tipo de visión. Y aunque uno crea, no, que uno está solo, puedes unir a más gente y puedes crear un movimiento. Ustedes que tienen ahorita un movimiento, es un movimiento, ¿cierto? Lo que tienen ahora. Este movimiento debería encargarlo mucho de iniciativas de este tipo y de esa cultura identitaria que es tan necesaria, que no sea nada más ese orgullo natural de soy de aquí, pero no, que eso se traduzca en hechos también, que se traduzcan hechos para nuestros países y que podamos darle mejores resultados a la gente. Yo creo que eso es lo más importante. No sé si tienen preguntas hasta el momento. Muchísimas gracias, Irene, por el valor de tu participación. Vamos a abrir el micrófono
los micrófonos por si alguno de los asistentes gusta hacer algún comentario o alguna pregunta. Les pedimos. Están abiertos en estos momentos los micrófonos. Quien guste participar, por favor, puede encender su micrófono. Si tuviera alguien algún comentario. Muy bien. Irene, quiero agradecerte tu participación, de verdad es importante lo que nos comentas, porque finalmente estas fechas, más que recordar el acontecimiento en sí, que en sí mismo y por sí mismo es importante, como bien lo comentas, es dimensionar la trascendencia de estos acontecimientos históricos, ¿no? El proceso de fortalecimiento y de generación de una identidad nacional que va a fortalecer este espíritu de pertenencia del que tú haces mucho mención, y la importancia además también de contar con liderazgos auténticos, no nada más como funcionarios públicos, sino dentro de la sociedad, de ciudadanos comprometidos y de un compromiso social. Digo, hemos tenido líderes todo el mundo y cuando los hemos tenido nos los han matado. Qué importante es la participación ciudadana precisamente en este proceso de fortalecimiento y consolidación de liderazgos, pero de liderazgos que estén participando de manera activa, de manera positiva, de manera constructiva, y que para lograr esto únicamente necesitamos información. Tú lo sabes mejor que nadie, Irene, que la información es poder, y usado de manera positiva este poder que nos da la información, podemos hacer muchas cosas como sociedad. Por eso, de verdad, Irene, te agradezco tu participación. Eres una de las personas más informadas y que brindas información de manera objetiva, de manera veraz, no nada más en tu país, para tu país, sino para buena parte de nuestro continente. Por eso el hecho de recordar el día de hoy los tratados de Córdoba nos invita a dimensionar la trascendencia de este acontecimiento y a hacer también un análisis comparativo, porque algo importante que mencionas es la realidad que vivimos actualmente y que no está muy ajena a la realidad de la que se presume o se pretendía que nos independizáramos hace 200 años. De hecho, los tratados de Córdoba hablan de esto, de una idea de libertad, de independencia, de una idea de unidad, sin distinción de clases sociales, que es algo de lo que fue el éxito de los tratados de Córdoba, el plantear una sociedad igual en todos los sentidos, en el hecho de que todos somos americanos, que todos tenemos los mismos derechos, pero también obligaciones. Claro, Francisco, por eso es que la importancia de crear buenos líderes, porque, o de cuando existan los buenos líderes, apoyarlos, porque también a veces existen y no los apoyan, no les dan el apoyo necesario, porque precisamente es eso, es que el sentido de la independencia fue precisamente en nuestros distintos países, fue precisamente acabar con esas desigualdades, darle permiso a la gente que pudiera expresarse libremente y que pudiera participar activamente en la sociedad, no como una persona que está debajo de una casta, de alguien allí, sino como una persona activa, una persona que es parte, que pertenece, ese sentido de pertenencia. Pero en el momento en que realmente no cuidamos a nuestro país, perdemos automáticamente ese sentido de pertenencia, lo perdemos todo. Y realmente no estamos haciendo nada, volvemos las violaciones de derechos humanos, vemos todos los problemas que existen, como mencioné algunos casos. Entonces realmente estamos en el mismo problema porque sí tenemos sentido de pertenencia, es decir, sí sabemos que somos de un país y que no tenemos como otra, por lo menos en el caso de mi país es otra cosa, pero por ejemplo en el caso de ustedes, pues sabemos que México es un país independiente, de cierto modo, pero vemos los problemas y decimos, oye, ¿dónde está nuestro sentido identitario real, real? O sea, ¿dónde está el sentido identitario de los funcionarios públicos? ¿Dónde está el sentido identitario de estas personas que están dejando morir a los niños? Entonces eso es yo creo que la historia, por eso lo digo, más allá de narrar los hechos históricos, que sí es importantísimo tenerlos muy claros y leer sobre fechas y todo esto es muy importante, pero eso hay que llevarlo a la práctica, lo que se pedía ahí en los tratados precisamente. Era esa necesidad de democracia y de igualdad que actualmente en nuestros países lamentablemente no existe. Hay una gran desigualdad, una gran brecha social e inclusive un tema base es la educación, los bajos niveles educativos de muchos niños que no pueden acceder a una educación, gente que se gradúa del bachillerato y no puede ir a la universidad, se le hace muy difícil. Entonces, claro, ya luego que no puedes ir a la universidad, ya
se te hace muy difícil salir adelante porque hay otras personas que sí pueden y entonces esas personas son las que pueden acceder a cierto estilo de vida y tú no puedes y quedas atrás. Entonces yo creo que si tuviéramos líderes más enfocados en eso, las cosas serían diferentes, sin duda alguna. Irene, te agradezco muchísimo tu valiosa participación el día de hoy. Ha sido significativo que nos hayas apoyado con estos comentarios. Estoy seguro que es la primera de muchas otras ocasiones más. Creo que hay muchos temas Creo que que hay una pudiéramos. pregunta allí. Creo que hay una Ajá, bueno, te la leo, a ver si me permites, por aquí la tenemos. Nos preguntan, ¿qué puedes comentar, Irene, sobre el discurso actual del presidente de México? ¿Estaremos en camino a una dictadura? ¿Al exterior realmente se está dando un cambio en México? ¿Qué visión tienen en el extranjero de nosotros, Irene? No, me dio mucha risa porque siempre me preguntaban eso. Cuando yo fui siempre me preguntaban eso y me estaba metiendo yo en líos. Me estaba metiendo en líos porque, no, en serio, fue una locura porque los periodistas siempre preguntaban eso y yo así como que, oye, hay que tener mucho cuidado al hablar cuando uno está en otro país. Y entonces, pues la verdad, siento totalmente honesta, hasta escribí un artículo, ¿no? Porque me llamó mucho la atención cuando llegué los primeros días, escuché al presidente y wow, fue así como que, a ver, cuando Hugo Chávez llegó al poder, yo era una niña de 7 años, estaba muy chiquita, entonces crecí escuchándolo, ya murió cuando yo tenía como 20 años, 19 años, imagínense. Y entonces era como muy normal escucharlo porque además se conectaba todo el día, era como una cosa que así tú no lo quisieras ver o oír, no sé, tú estabas en cualquier parte y lo escuchabas, o sea, era una cosa de locos, ¿no? En serio, el tipo podía estar 10 horas conectado, ya luego como periodista ya a veces, bueno, yo cuando ya él murió apenas estaba empezando como a hacer pasantías y cosas así, pero te tocaba escucharlo a veces, ¿no? Inclusive por las tareas de la universidad, te tocaba escucharlo para ver qué dice, porque los profesores nos decían, no, es todo un reto, nos decían los profesores, los periodistas, es todo un reto, porque imagínense para un periodista escuchar a una persona 10 horas para sacar pues lo noticioso de todo lo que dijo. Era impresionante, entonces salían como 30 noticias, una cosa de locos. Entonces, sí estoy como muy acostumbrada a identificar eso porque crecí escuchándolo. Entonces, sí, la verdad es que sí, el presidente de México tiene un discurso muy similar, tiene un discurso muy similar, pero habría que ver si va más allá del discurso o simplemente es eso, un discurso populista. Discurso muy similar al de Chávez, sobre todo este tema de los ricos y los pobres y esas ganas como de dividir y creo que decía por ahí en las elecciones, bueno, es que si llegan no la van a tener tan fácil, si llegan a tener la mayoría no la van a tener tan fácil, y ese sentido de confrontación permanente, ¿no? Que le genera a ellos resultados de alguna u otra forma. Todo eso forma parte de esos modelos de gobierno. Entonces, sí es muy similar, la verdad es que es muy similar. ¿Cómo ven afuera México? Bueno, la verdad, a mí siempre mi opinión personal, a mí siempre me llamó la atención, siempre quise ir, en algunos países, pues, se habla mucho pues, de todo este tema de las mujeres, de todo este tema también de pues, los problemas que tiene Colombia, que también están muy arraigados por causa del narcotráfico. Otro tema es la dificultad de la libertad de prensa, porque hay muchos periodistas asesinados. De hecho, yo estuve investigando cuando estuve allá. Y otro tema que llama muchísimo la atención, del cual estuve investigando, pero pues también tuve que ser un poco prudente, es el tema de la trata de blancas, que realmente es un problema grande. Claro, en toda América Latina existe, pero en México está, wow, está súper, súper, súper fuerte el tema de la trata de blancas, la situación difícil a nivel económica. Ustedes tienen una mejor situación económica que la que existe, pues evidentemente Venezuela está pues horrible, pero acá en Colombia, por ejemplo, ustedes tienen un mejor nivel económico, entonces muchas niñas de acá se las llevan y pasa muchísimo. Entonces sí hay gente que inclusive siente como que miedo de México, pero México es un país precioso, yo creo que todos lo tenemos muy claro y tiene una cultura divina. Yo amé todo, la comida, la gente, todo el mundo que me pregunta le digo que es hermoso y que es fabuloso. Claro, tiene problemas que evidentemente, como les digo, con un buen liderazgo se pueden mejorar, pero ese es un país que tiene todo, 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 todo para ser potencia. Es un país precioso, inmenso y con una cultura súper atractiva.
Muchas gracias, Irene. Y sin duda, con la participación ciudadana esto es mucho más fácil, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados Exacto. a esperar, ¿no? Que el Sí, gobierno no, nos tenga y que aclarar, atender. exacto, Francisco, aclarar realmente lo que es la política. En la política debemos intervenir todos, porque ya ves que Aristóteles lo decía, nosotros somos animales políticos. Nosotros todos formamos parte de la polis y no podemos ser simplemente como que unas personas que están ahí viendo cómo otros hacen todo, no. O sea, todo el mundo tengas o no tengas vocación política, tienes que intervenir de alguna forma, inclusive en lo más mínimo, en lo ambiental, en tantas cosas. Miren, ahorita que está todo este tema de la pandemia, hay gente que se resiste a vacunarse, no sé, pero claro, se les respeta, ¿no? Pero uno dice, wow, o sea, ahí donde está tu compromiso con los países, o sea, que te cueste ir a vacunarte. Vamos, somos grandes ya, vacúnate. Entonces, es eso, es sentirse parte. En la medida en que te sientes parte de un país, pero de en serio, no nada más de hablar, sino no nada más discurso, como el presidente, no, sino en la medida en que tú te sientes parte realmente de un país, tú actúas en conjunto con las otras personas, porque entiendes que tú como individuo, como persona, sí, importa lo que tú pienses y lo que digas y lo que sientes como individuo y tienes tus propias elecciones y todo eso, te lo respetamos, pero tus acciones también pueden repercutir en la vida de otras personas. Entonces, en el momento en que tú tienes esa identidad, tú entiendes, no, es que esto me puede afectar a mí, pero también puede afectar a otras personas. Por eso es que es tan importante. Muy bien. Por eso la importancia, amigos que nos están acompañando en esta transmisión y a quienes muy seguramente verán la repetición, por eso la importancia de la participación ciudadana. Lo hemos dicho, somos mucha sociedad, pero tampoco gobierno, hay que entrarle de manera positiva, evidentemente, de manera informada y de manera constructiva. Es importante no nada más analizar el discurso y pensar en lo que pueda pasar, ¿no? Si se llegara a convertir en, sino en lo que está pasando en la actualidad y qué es lo que estamos haciendo nosotros para abonar a la realidad en la que estamos. Hay una frase histórica que dice que la sociedad tiene los gobiernos que merece. Por eso es importante hacer esa reflexión, si de verdad, hablando de nuestro país, hablando de esta fecha del bicentenario de la firma de los Tratados de Córdoba, si de verdad nosotros como sociedad mexicana merecemos este gobierno que tenemos. Y si no lo merecemos, ¿qué estamos haciendo como sociedad para de manera positiva construir ese compromiso, ese rumbo, ese cambio que necesitamos como sociedad? Nos queda muy claro, hay muchas cosas que tenemos todavía que hacer, pero que las tenemos que hacer juntos, que las tenemos que hacer todos y fortaleciendo principalmente la idea de valores. ¿Sí, Irene? Creo que Víctor tiene una pregunta, ¿no? Adelante, Víctor. Sí. Te escuchamos, Víctor, adelante. ¿Nos Creo que escuchas, Víctor? Sí. no se le ha activado, tienes que activarle el micrófono, creo. Ya están libres los micrófonos, Víctor, nada más para que ahí lo actives tú directo. A ver si pudiera ir. Víctor, sí nos escuchas, ¿verdad? Pero creo que por ahí no puedes activar el micrófono. ¿Quieres participar, Víctor? ¿Te escuchamos, Víctor? No lo sé, creo que no puede activarlo. Sí, creo que tiene por ahí. Irene, una última reflexión antes de concluir, esperando podernos encontrar nuevamente en otro conversatorio. Sí, bueno, yo creo que pues hemos reflexionado muchísimo. Qué bueno es reflexionar. A mí me encanta reflexionar. A mí me encanta. Yo a veces me tomo en estos días, bueno, ayer un amigo tenía tiempo que no le abrí una nota de voz y me disculpe, pero es que a veces me tomo unos días en serio para reflexionar sobre todo, o sea, sobre la vida, mi vida como yo soy católica. Y entonces, mi vida como cristiana, que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal, todo eso. A mí me gusta mucho reflexionar. Yo creo que la gente necesita mucho de eso, de apagar un momento el ruido y reflexionar y ver qué es lo que está haciendo bien o mal. Y muchas veces las decisiones políticas erradas yo creo que se basan en eso, en que la gente no reflexiona, que la gente no se sienta a reflexionar. Los políticos que yo más admiro son gente muy reflexiva. A mí me llama mucho la atención
la ex canciller que acaba de salir de Alemania, Angela Merkel, me llama mucho la atención porque ella me parece una mujer que se nota que siempre está como reflexionando y es como muy comedida y muy, ¿sabes? Y eso ese equilibrio no lo logra cualquiera, eso se logra, ese equilibrio, esa ecuanimidad se logra luego de que has reflexionado mucho. Entonces yo creo que eso es bastante importante y como te decía, básico es que nosotros veamos, como tú decías, si tenemos un mal gobierno, ¿cómo lo podemos cambiar? En nuestro caso estamos metidos en un rollo gigantesco que ustedes ya conocen y necesitaríamos no sé cuántos días para hablar de eso, pero en el caso de ustedes que todavía tienen una democracia imperfecta, pero tienen una democracia, aprovecharla al máximo y hacer todo lo posible para unirse, porque nos cuesta tanto en Latinoamérica unirnos, es impresionante. Hay países, los países europeos a veces son tan unidos. A mí me llamaba mucho la atención, y ya voy a cerrar para que María Antonia participe. Me llamaba mucho la atención desde chiquita, porque como te digo, soy hija de portugués, y de repente pasaba que los portugueses muchos emigraron a Venezuela, muchísimos, con el boom petrolero y todo esto. Y de repente yo iba a un negocio de portugueses y entonces se daban cuenta que era hija de portugués, ¿no? Entonces era así como que con un detalle conmigo y toma esto y no sé qué, y eran súper lindos y yo decía qué unidos son. Entonces mi familia siempre me dijeron que como los portugueses les había tocado tan duro luego de la dictadura de Salazar, mi familia emigró a Venezuela, de hecho por eso, porque la dictadura de Salazar tenía arruinado ese país y pues ellos no les iba nada bien, se fueron a Venezuela en un barco. Ellos les tocó tan duro, y de hecho algunos se fueron varias familias juntas y les tocó muy duro empezar de cero en otros países, que se creó esa integración entre ellos. Y puedes creer que nosotros los venezolanos no hemos logrado eso. Con todo lo que hemos vivido, o sea, yo comparo la situación y yo digo, wow, más bien tú a veces dices, cuando te encuentras otros venezolanos afuera, tú dices, wow, o sea, ¿será bueno establecer relación o no? Porque a veces está más el tema de la competitividad, de quién llega primero, de quién hace las cosas mejor, de quién, y no la hermandad. Nos falta tanto de eso, y eso está muy claro inclusive en nuestras raíces españolas, realmente, porque el español tiene una personalidad así también. O sea, es un poco individualista, o sea, no sé si tú lo has analizado, pero de hecho tú ves que en la política siempre hay un desmadre en España y yo creo que nosotros heredamos mucho de eso y es impresionante, pero tenemos mucho eso, tenemos mucho eco y no nos unimos como tiene que ser. Yo digo que en el momento en que nos unamos realmente todos, o sea, que se vaya cambiando la conciencia de la gente y de no, todos tenemos que remar juntos para lograrlo mejor. En el momento que la gente tenga eso claro, los países, nuestros países pueden progresar realmente. María Antonia tiene una pregunta. Adelante, maestra María Antonia. Gracias, Paco. Hola. Gracias, Irene, por estar aquí con nosotros. En realidad ha sido muy enriquecedora tu participación para mí. Coincido en algunas cosas contigo, en otras no. Me gustó mucho que dices que la falta de pertenencia genera muchos problemas. Reconocer reconocer la independencia, reconocer nuestra historia. Decías, para poder sobrevivir tenemos que conocer nuestra historia. Es magnífico esto que mencionas. Sin embargo, pues al margen de todo esto, creo que reconociendo nuestra historia, es por eso que votamos en el 2018 por algo diferente, porque teníamos un partido de Estado, donde incluso el instituto o el órgano electoral también era de Estado. Mencionabas también que después de la firma viene la monarquía y el inicio de una independencia en nuestro país. Sí, es verdad. Aquí yo creo que el inicio de la independencia del 15 de septiembre de 1810 con Miguel Hidalgo es una primera fase. Una segunda fase viene el 24 de agosto de 1821 y desde mi punto de vista y conociendo no a fondo la historia, pero sí un poco divulgadora de la historia, considero que la tercera fase de nuestra independencia es el 19 de julio de 1824, precisamente en el fusilamiento de Agustín de Iturbide, quien pues era un monarca y quería continuar la monarquía. Dentro del plan de Iguala que estaba mencionando el doctor Paco Vélez, es verdad que era para establecer la independencia, como él dijo, sí, pero también se pretendía mantener la monarquía de Fernando VII, sí.
y también se pretendía mantener la religión católica como única, y algo también muy bueno, unión de todas las clases sociales, y pues suprimir estas diferencias de clases, ¿no? Eliminar estas castas que había. Entonces, ha sido muy enriquecedor escucharte, y pues yo sí considero que hay una tercera fase de independencia de nuestro país, que precisamente son los tratados de Córdoba. Ver hacia atrás, ver hacia la historia que tú misma dices, ya no podemos cambiar, ya está ahí, analizarla y saber que a partir del fusilamiento de Iturbide se abre una verdadera época de independencia en nuestro país. Gracias, Irene, muy rico todo lo que he escuchado de ti. Gracias, no, gracias, María Antonia. Mira, yo creo que lo más bonito de la democracia, por eso es mi sistema favorito, es eso, que no podemos estar de acuerdo en todo, jamás, jamás. Y eso es lo más rico, porque qué aburrido y qué horrible un país como el mío en este momento, donde si tú piensas diferente, te meto para eso, te mato. No, no tiene validez lo que tú dices, no. Yo creo que todos tenemos una opinión y es válida. Y por eso es que se va a elecciones y por eso es que se eligen presidentes. Y por eso es que cuando ya no nos gusta podemos cambiarlo cuando hay democracia. Ya cuando hay dictadura las cosas cambian. Vamos a ver qué dice Víctor. Hola, Víctor. Bueno, soy Víctor Sansores Fernández. Soy maestro por 58 años en escuelas públicas. En primer lugar, quiero felicitar al Grupo Participación Ciudadana por esta extraordinaria iniciativa de organizar un conversatorio sobre un tema tan importante como es la firma de los tratados de Córdoba. Yo considero modestamente la firma de los tratados de Córdoba y luego la entrada del ejército regarante a la Ciudad de México, con lo que se culminan las luchas del pueblo mexicano por su independencia, son en este momento un aliento, motivo de fortaleza para millones de mexicanos y latinoamericanos que en este momento estamos inmersos en una lucha muy fuerte para instalar en nuestros países gobiernos de izquierda. Entendiendo gobierno de izquierda, así como lo dicen los entendidos, así como lo describen los expertos, que un gobierno de izquierda trabaja en favor del pueblo, trabaja en favor de las mayorías por una democracia real y atender esencialmente los intereses de minorías privilegiadas. Por este motivo, y en ese sentido, cuando observamos al pueblo y al gobierno de Venezuela, de Cuba, de Argentina, de Bolivia, de México, como un verdadero faro que alumbra esta lucha en favor de los intereses de las mayorías, de los olvidados, de los marginados. Eso es democracia, democracia de veras. Termino agradeciéndoles este conversatorio y sugiriendo con mucho respeto que en los próximos días, semanas, meses organicen otro, porque es de mucha utilidad recordar algunos episodios de nuestra historia. Muchas gracias.
Eh, Muchas gracias, Víctor, gracias. Irene, gracias. ¿algún comentario para finalizar, Sí, Irene? no, pues Víctor, lo primero que yo le tengo que decir a Víctor es que cuando pueda, vaya a Venezuela y vaya y observe nuestra perfecta democracia, que no existe, existe un régimen dictatorial. Si tú en Venezuela escribes algo, como es mi caso, yo escribí un libro contra el régimen, te toca salir, no puedes volver a entrar porque te matan y por esa razón te toca pedir asilo afuera. Entonces eso para mí no es ningún sistema perfecto. Rescato que hay otro tipo de izquierda ideal, digamos, que más bien es una izquierda, digamos, como la que se ve en países como Suiza, que no es simplemente una izquierda, sino que es un gobierno que está, es como ecléctico, porque está compuesto de diversos elementos. En realidad hay una unidad real de partidos de diferentes tendencias que crean una estabilidad política. Es algo muy diferente, es algo como más bien centrista, ¿ok? Donde participan todos. Pero lo que estamos viendo, yo no puedo decir, como les digo, en el caso de México, porque además es muy prematuro decir, siempre les dije cuando estuve allá, es muy prematuro decir que México va a ser como Venezuela, eso es muy prematuro, ni siquiera se podría decir eso, simplemente hablamos de discurso que es diferente, el discurso es diferente a los hechos, ¿no? Lo que está sucediendo, a los acontecimientos históricos. Pero en el caso de Venezuela, si lo puedo asegurar, como venezolana y como exiliada, además que existe un régimen de violación de derechos humanos fuerte, 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 donde pasan cosas muy horribles. Quizá si yo no hubiese podido salir de mi país, hoy no viviera. Yo estoy casi segura de que no viviera, porque muchas de las personas que ellos meten presas las matan. Y precisamente por eso, precisamente Bachelet, que también es de tendencia yo creo que ella es más bien centrista, porque yo creo que más bien es como muy equilibrada, ¿no? Ella ha hecho unos informes que lo invito al señor Víctor a leerlos, los informes de Michelle Bachelet de la ONU, donde ella explica bien detallado luego un proceso investigativo, donde la ONU ha estado allí, un grupo de trabajo visualizando bien qué es lo que sucede en Venezuela. Ella ha hecho unos informes que si los lee con detenimiento se va a dar cuenta cuál es la realidad. Si no puede ir a Venezuela, esa es la otra opción, leer esos informes. Y ahí se puede dar cuenta cuál es la situación real de Venezuela, que eso no es algo nuevo para nadie, ya todo el mundo lo sabe que es una situación bastante dura. Al igual que la de los cubanos, que bueno, espero y en mis oraciones está en que puedan lograr pronto su libertad, porque yo creo que todos los seres humanos tenemos derecho a la libertad. Dios nos dio libertad, nos dio libre albedrío, y yo creo que todos los gobernantes deben garantizar la libertad, la democracia, estos espacios donde la gente pueda estar en contra y aún así que no pase nada, que se pueda hablar con total naturalidad. Yo creo que hacia allá debemos remar. Así que bueno, muchísimas gracias por todo y estoy a la orden cualquier cosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irene, por tu participación. Es importante, a ver si las ideologías son una base importante, pero más importante aún que todas las ideologías. La democracia, la los libertad. valores de cada uno, que finalmente es lo que nos ayuda a conducirnos en una sociedad. Muchísimas gracias, Irene María de Sousa, por tu participación. Vamos a hacer entrega únicamente de un pequeño y simbólico, pero representativo reconocimiento. Irene, te agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. Gracias. Es un reconocimiento que te otorgamos a través de nuestra Asociación Política Participación Veracruzana a la licenciada Irene María de Sousa por su valiosa participación en este conversatorio de los tratados de Córdoba y su trascendencia política en el marco de esta celebración del bicentenario de la consumación de la independencia de México. Muchísimas gracias Irene. Muy bonita esa frase, Francisco. Juntos dignificando la política. Sí, hay que dignificarla. Hay que entrarle todos como vale, sociedad. Y un nos abrazo. estaremos viendo en próximas ocasiones, Irene. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron también gracias. en este conversatorio. Que El tengan todos muy Comité buen día. Directivo Gracias. Estatal de Participación Veracruzana otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Francisco Vélez Bautista por su valiosa participación en el conversatorio Los Tratados de Córdoba y su trascendencia política, en el marco de la celebración por los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba. Heroica Córdoba, Veracruz, agosto 24 de 2021. Juntos, dignificando la política.